Hola, muy buenas. Buenos días a todos. Muy buenas. Eh, es un placer de teneros hoy. Os presento rápidamente. Vamos a esperar un poquito que haya más gente que se conecten. Pero mientras eso, justo quería presentar la persona que va a hablar mucho más que yo hoy, que es Álvaro Gómez, es el director de PayMedia aquí en España. Y bueno, te dejo presentar, Álvaro, un poquito para que la gente te conozca más. Encantado. Bueno, nada, gracias Max. Bueno, yo soy Álvaro, llevo ya 6 años trabajando en Paid Media. Bueno, me incorporé a Esquimoz durante el año 2025 y la verdad que, bueno, estamos un poquito con muchas ganas de empezar este webinar porque al final, bueno, es un tema que yo creo que a todo el mundo le interesa muchísimo. Es un tema que está muy poco estudiado y trabajado. Y bueno, es un tema que creo que todos estamos claros en que es el futuro inminente. Genial. Pues yo, por mi parte, me presento también. Yo soy Max, yo soy el director general de España. Hace 5 años más o menos monté la empresa aquí en España. Como se puede notar, yo soy francés, pero bueno, ya bastante integrado aquí, ya que es seguramente mi segundo país y mi país de adopción. Entonces, bueno, mientras haya más gente que se conecten, vamos a compartir varias cosas también en el chat. Si tenéis cualquier pregunta, que no dudéis en preguntarnos. Luego haremos unas 15 minutos de preguntas y respuestas para justo cubrir lo máximo que se pueda a nivel de preguntas de todo el mundo. Entonces, mientras estemos comentando, obviamente intentaremos, contestar durante y sobre la marcha, pero luego, obviamente, vamos a contestar a todo el mundo. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a empezar en unos minutos y espero que os sirva todo y que no dudéis en participar, porque al final es lo más sencillo cuando podemos realmente charlar juntos. Vale. Entonces, ya creo que vamos a arrancar. La idea no es demorarse mucho más. Ya somos varios, así que creo que es tiempo de empezar. Genial, perfecto. Vale, entonces, sin demorarnos más, la idea es la parte de overview. Vamos a explorar realmente toda la parte de GA, que es GA, es decir, la parte SEM, disculpa, pero más a nivel de inteligencia artificial, y por eso vamos directamente al grano, porque además tenemos varias noticias de los últimos días sobre justo ChatGPT diciendo que va a lanzar su propia oferta de ads, o sea, de publicidad online. Así que estamos perfecto en un momentum interesante, y lo que vemos, y para justo explicar un poquito esta slide y empezar, lo que vemos es realmente que hay un cambio de paradigma que introduce ahí Overview en Google. Pasamos de competir por clic a competir por visibilidad dentro de la respuesta, y el concepto de zero clic que podemos ver aquí está muy bien contextualizado y se entiende rápido el impacto para el SEO y el paid. Es especialmente acertado destacar el formato de 3-pack de IA. Como podéis ver aquí, tenemos varios elementos adentro de lo que es la SERP, que ya deja claro que la publicidad no desaparece, sino que se integra de forma más nativa bajo la respuesta generada. Es decir, que al final siempre vamos a tener publicidad. La publicidad no va a desaparecer. Obviamente es muy central adentro de los modelos de negocios de cada empresa. Así que lo que vemos es sobre todo una transformación hacia algo diferente, lo que obliga a repensar tanto el copy como la estrategia de campañas. Visualmente, el ejemplo ayuda a comprender cómo conviven respuesta generativa y anuncios. Y el mensaje
que despliegue, refuerza la urgencia. No es una prueba, es el cambio estructural, ¿vale? Y justo vamos mucho más allá. Creo que es tuya, Álvaro, pero... Sí, no, bueno, en línea con lo que vienes diciendo, al final el impacto real que genera todo lo que estás exponiendo, pues es precisamente datos como los que estáis viendo en pantalla. Al final, cuando aparece el AI Overview y el anunciante no es mencionado, podemos llegar a un potencial de clics menos del 78%, de en torno al 78%. Es decir, prácticamente pasas casi a desaparecer, ¿vale? Cuando sí que aparecemos, sí que aparece la AI Overview y el anunciante es mencionado en estos resultados, tenemos una posibilidad de en torno a 54% menos de clics, lo cual al final pues está muy alineado con lo que comentabas de 0 clics, ¿vale? Lo que sí que aumenta de manera muy exponencial es cuando nosotros aparecemos citados en el resultado del AI Overview y además luego estamos presentes en la SERP, como venimos estando actualmente, pues a través del SEO y a través del SEM. ¿Vale? Esto no es algo que afecta única y exclusivamente al paid media, como ya todos sabemos y como bien ha comentado Max, sino que es el ecosistema SEO-SEM el que se ve afectado por completo. Total. Y además, lo que también genera es una parte aún más destacada, más nueva aún, que es la parte de iMod. Y es el salto cualitativo que supone el modo IA. Frente a la SERP tradicional, lo que podéis ver aquí es que tenemos una SERP totalmente destructurada, es decir, un resultado de respuesta, perdona, totalmente nuevo. O sea, y muy lejos de lo que solemos tener adentro de Google con los resultados ya pagados o orgánicos. Y especialmente relevante el mensaje que el orgánico sigue teniendo prioridad visual, o sea, vemos rápidamente aquí que los enlaces orgánicos están en la parte de emergencia, o sea, la parte superior y la parte derecha. Y luego, después del mapa, vemos la parte de patrocinados. Y esto refuerza la idea, entonces, que el SEO es súper importante, pero que se vuelve aún más estratégico para alimentar la respuesta generativa, pero el hecho también que los anuncios provengan de compañías existentes elimina fricción, porque al final todo eso desaparece dentro de un entorno. No sabemos exactamente dónde está la parte orgánica o la parte patrocinada, a pesar que tengamos un micro tag aquí de sponsored o patrocino seguramente en español, pues no vamos a saber exactamente por dónde vamos y dónde tenemos que clicar. Estos cambios ya lo hemos visto desde ya. Justo durante la preparación de este webinar estábamos hablando con Álvaro que ahora si hacéis una solicitud o entráis algo, o sea, tecláis algo, no vais a ver realmente la diferencia entre la parte patrocinada y la parte orgánica. Entonces estamos ya desde casi un año en esa voluntad de crear un universo, una experiencia muy específica y donde orgánico y pagado están conviviendo. Y justo el modo IA cambia para los anunciantes. Te dejo, Álvaro, si quieres seguir. Sí, bueno, aquí incidir un poco en que al final estamos en un periodo de transición muy ágil, que cambia de manera súper rápida. Como bien comenta Max, hemos visto en las últimas semanas cómo la parte de patrocinado ha cambiado ya en Google y cómo pues al final todas estas señales son, bueno, pues claras evidencias del momento de transición en el que nos encontramos. A día de hoy no podemos definir con exactitud qué cambia para los anunciantes. Lo que sí que sabemos es que el escenario va a ser completamente diferente. Al final esto, lo que de momento sabemos que sí o sí va a implicar para nosotros son estos 3 puntos, ¿vale? Voy de la derecha hacia la izquierda. Bueno, lo primero de todo son los nuevos KPIs con los que nos vamos a encontrar. Las reglas del juego cambian y con ello todas las métricas y todos los principales KPIs que marcan nuestros objetivos y nuestros logros, ¿vale? Y nuestros resultados. Esto es algo que, bueno, pues genera nuevos KPIs totalmente diferentes y que al final varían muchísimo la estrategia que tienes que plantear para lograr dichos objetivos.
Y bueno, pues esto es al final una de las cosas que a mí más me interesa ir viendo y comprobando, y al final, pues como bien sabréis todos los asistentes, hay que estar muy, muy al día, muy, muy actualizado, más que nunca si cabe, para precisamente pues, ir viendo estos nuevos KPIs y aprender a manejarlos, que al final, bueno, pues cuanto antes lo hagamos, será cuanto más podamos marcar la diferencia o el valor añadido versus otras agencias, otras empresas. Luego, uno de los temas más importantes es el... Vuelve, porfa, Max. Sí, Uno de los perdón. temas más importantes es al final el panel central que estáis viendo, Winner Takes Most. Al final esto lo que implica es que la visibilidad a la que nosotros podemos llegar va a ser mucho más reducida porque el iMode, el iOverview, va a ocupar un emplazamiento muy grande. Entonces, tenemos que estar en 2 emplazamientos en lugar de en uno, como teníamos que estar antes en Google, que era al final en las primeras páginas y en los primeros resultados. Ahora tenemos que estar también en toda la citación y toda la respuesta del modo IA. ¿Vale? Entonces, al final, pues bueno, la visibilidad, como bien veíamos en la anterior diapositiva, se reduce drásticamente y la competencia, como podréis entender, no va a cambiar, sino que en todo caso va a seguir al alza. Entonces, pues bueno, esto va a generar un mercado más competido si cabe. ¿Vale? Y luego, sin posibilidad de opt-out, el panel de la izquierda, al final lo que implica es que no podemos específicamente, al menos no a día de hoy, segmentar o excluirnos de toda esta modo IA, sino que tenemos que convivir, aceptar y desarrollarnos en ello. No tenemos la posibilidad de intentar quedarnos con lo que ya veníamos trabajando, con el resultado en la SERP, sino que ahora tenemos que aprender las reglas del juego de manera sí o sí obligatoria. Vale, podemos pasar a la siguiente. Sí. Aquí en esta siguiente diapositiva vamos a cambiar un poco hacia la parte de Social Ads. Bueno, pues como bien sabréis, el ecosistema del Paid Media está formado también por la parte de Social Ads, es súper importante. Y aquí lo que quiero es reflexionar un poco sobre el tema del algoritmo. Al final, bueno, el famoso algoritmo de Google, el famoso algoritmo de Meta, es algo con lo que sí que los que trabajamos en Paid Media pues, venimos estando muy habituados ya en los últimos años. Es algo que se ha puesto en el top de la estrategia. Si no manejas el algoritmo, si no entiendes el algoritmo y no sabes o estás actualizado acerca del mismo, no vas a poder destacar en Paid Media, en este caso, pues en Social Ads, ¿vale? Aterrizando sobre Social Ads, pues bueno, es de entender que esta Meta Andrómeda pues va a cambiar bastante las reglas del juego porque dentro de un algoritmo como el que venimos, como el que estamos acostumbrados, al final las reglas del juego vienen marcadas y posteriormente desarrolladas. En este caso, al haber unas reglas del juego que trabajen en base a este algoritmo, pero además tengan una implementación de inteligencia artificial, estas reglas del juego van a ir variando de manera autónoma prácticamente. Esto es al final lo que, bueno, pues si cabe, nos hace, bueno, pues estar obligados a estar actualizados, a estar al día y a cumplir con estos requisitos o con estos parámetros que marca el algoritmo. En este sentido, cosas que sí que podemos tener muy claras y que son bastante frescas también, son bastante recientes. Bueno, pues en Meta ahora mismo la creatividad y la diversificación creativa, tanto en formatos como en recursos visuales, es ahora mismo parte del algoritmo, parte de la alimentación de ese algoritmo para incluso cosas que no parecen conexas, como puede ser el perfil al que estamos buscando. En base a las creatividades que tú le aportes a la plataforma, esta plataforma va a saber a quién tiene que dirigirse, ¿vale? Estamos, pues, en este caso, perdiendo un poco el foco de las audiencias, los perfiles, los targets, los buyer persona con los que venimos estando acostumbrados, en pro de, oye, pues una diversificación creativa que alimente con señales claras al algoritmo para él saber a dónde tiene que dirigirse, ¿vale? O sea que, bueno, esto al final, en resumen, lo que hará es pues, basarse muchísimo en esta parte creativa. Por tanto, pues, agencias y empresas tendremos que hacer muchos esfuerzos en esta generación creativa, aunque, bueno, ya lo veremos luego. También gracias a esta IA estamos teniendo muchas más facilidades que anteriormente y lo que sí que va a suponer es al final, pues, bueno, pues lo de siempre, también venimos viéndolo los que nos dedicamos a esto, que es estructuras de campañas mucho más simplificadas y, por contra y muy a nuestro pesar, mucho más basadas en el poco control o en el menor control
del que teníamos antes, del que veníamos teniendo antes. Al final ahora el control cada vez más y más, como sabéis, en Google y en cualquier plataforma está pasando a tenerlo más y más el algoritmo y bueno, pues la inteligencia artificial de la plataforma en cuestión. Vale. Vale. En cuanto al comercio agéntico, bueno, puede sonar un poco raro este nombre. Al final, lo único que quiero destacar en esta diapositiva es que tenemos que tener en cuenta que, como decía anteriormente, las reglas del juego cambian, están cambiando y van a cambiar mucho más, ¿vale? Ahora mismo no nos vamos, o sea, poco a poco nos vamos a enfocar más y más en olvidarnos de ese buyer persona de carne y hueso, en olvidarnos de ese perfil, de esa audiencia y dedicarnos a entrenar un algoritmo y a comprender y hablar con un algoritmo, con un robot, ¿vale? Al final esto es un poco lo que pasa porque, bueno, pues toda esta parte de inteligencia artificial ayuda tanto al usuario final que el usuario final, si os fijáis y lo reflexionáis, acaba delegando la decisión en base a lo que esta inteligencia artificial le responda, en base a sus inputs. Y para rebotar un poquito sobre eso y para dar también una definición, que aquí lo veis, pero bueno, es importante saber que esta parte de comercio agéntico está directamente con un agente de IA autónomo que va a actuar en nombre del usuario para hacer compras. Pero más allá de eso, y lo que acabas de decir sobre la parte de Paid Media, hay tres cosas. Es decir, esta optimización de cuota, una ubicación de entorno de IA, un presupuesto de exploración. Es decir, que vamos a tener que explorar más, quizá inicialmente gastar un poquito más para justo entrenar, es lo que decías, y entrenar es que como lo hacemos, por ejemplo, ahora en Google Ads, y lo puedes confirmar, Álvaro, es que al final siempre durante un periodo de 2, 3 semanas, quizá más, hay siempre cuando iniciamos una campaña este modo de aprendizaje. Pues es ahora y cada vez más, hasta 2030 ya tenemos tiempo, pero tampoco es mucho, o sea, es mañana, habrá este presupuesto también de exploración, de saber exactamente, de gastar un poquito para saber un poquito más sobre cómo interactuar, cómo los usuarios hacen, cómo el comercio agéntico, es decir, los agentes de IA hacen para comprar a través de eso. Entonces, es obviamente, os puede parecer muy lejos, pero al final ya, y en nuestro deber como agencia, de deciros que ya tenemos que prepararlo, ya tenemos que pensarlo. Nosotros ya estamos en ello para proponer, para desarrollar herramientas que nos puedan ayudar a hacer ya ahorros sobre eso, saber más, tener más datos sobre eso, porque al final, en poco tiempo, y como podéis ver, la proyección del mercado será mil millones, mil millones, perdona, un billón, o sea, ya está, dentro de poco. Entonces, y eso es cómo lo vamos a hacer. Los usuarios están cambiando de comportamiento. Antes hacíamos nuestra compra, mañana haremos a través de una IA nuestras compras. Justo, pues sí, o sea, la parte de la monetización a través de la publicidad de ChatGPT, solo cuestión de tiempo. Pues eso, cuando hemos empezado a hacer esta diapositiva, obviamente no habían sacado esta parte de ChatGPT y de Ads. ¿Qué podemos decir sobre ello? Decir que al final es un cambio que sabíamos que iba a pasar porque al final tienen que rentabilizarse, que un poquito, y justo lo estábamos hablando también con Álvaro, es a nivel de periodo de tiempo es igual, sino perfectamente igual aún como Google en sus días. Es decir, que para recordarlo un poco, en 1998 Google se lanzó y en 2002, si no me equivoco, lanzaron la parte de Ads. Pues aquí lo que vemos es que final de 2022, 2023 se lanzó ChatGPT, 2026 ya tienen la parte de Ads. Porque no es sostenible tener únicamente la gratuidad y luego la idea es
proponer adentro de suscriptores o parte gratuitas a la gente. De momento no sabemos exactamente cómo será, no tenemos interfaces, sabemos que lo van a lanzar para contestar a Libertad también, que nos acaba de preguntar eso. La idea es, de momento se va a lanzar en Estados Unidos, solamente las personas mayores podrán acceder y tener este tipo de anuncios y luego no tenemos mucho más cosas. Lo que se sabe es que al final, la manera de puja no lo sabemos totalmente. Cómo lo van a organizar, aún no lo sabemos. Lo que yo sé es que obviamente es lógico y eso da paso a que ya Perplexity lo ha hecho y lo vamos a hablar luego. Gemini ya lo está haciendo. O sea, básicamente todos los LLMs lo van a hacer. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles serán los precios? ¿Cómo vamos a poder gestionar tontos canales a la hora de pujar? ¿Cuáles serán los canales más rentables de cara a paid media en este área? O sea, todo este tipo de cosas es nuevo, pero estamos ya desarrollando tanto ofertas y conocimiento aún más. Y paso a la siguiente para ti. Sí, bueno, estamos viendo bastantes preguntas al respecto. Es cierto que, bueno, como comentaba al inicio de la presentación, el ecosistema sabemos que va a cambiar y ya está cambiando muchísimo. Todavía no tenemos, de momento, pues, acceso a una plataforma publicitaria o a una visibilidad de cómo esto va realmente a ser trabajado, ¿no?, desde nuestra parte más operativa. Pero, bueno, sí que sabemos que todo va a cambiar muchísimo y sí que sabemos que al final va a llegar a cambiar las reglas del juego. Al final, lo que queremos hacer entender en esta diapositiva es que ChatGPT va a pasar a ser ChatGPT o cualquier inteligencia artificial. Ya sabéis que, pues, igual que Google tiene una cuota de mercado en España y Bing Ads tiene una cuota de mercado diferente en Estados Unidos, por ejemplo, pues al final esto va a ser lo mismo. Todo esto va a funcionar igual, pero vamos a tener que hacer que se entiendan unas plataformas y otras. Vamos a tener que trabajar de la mano Google Ads con los ads de ChatGPT en este sentido. Las diferencias al final van a ser muy, muy fáciles de comprender. Son diferencias en cuanto a que Google vende posiciones. Cuanto tú más arriba aparezcas, más posibilidades tienes de generar, pues, un contacto, un lead o una venta, ¿vale? La parte de Meta y Social Ads lo que venden realmente es atención, difusión y dar a conocer, ¿no? También tienen, obviamente, esa parte de funnel bajo en el que, pues, llegamos a ese evento y a esa generación del contacto, pero lo que ChatGPT más se diferencia es que vende decisiones. Es una herramienta que al final está totalmente fundamentada en generar información y generar decisiones en base a esta información que nosotros le solicitamos. Entonces, al final, digamos que esta palanca es, bueno, pues muy complementaria a las otras dos que venimos comentando y, si cabe, más importante, más relevante, ¿vale? Porque al final, pues, el usuario, como ya sabéis, toma decisiones en base a información concreta que él considere o que esa persona considere. En este sentido, pues ChatGPT va a tener el control de toda esta información, de la mayor parte de la información que un usuario recabe. Como decíamos antes, al final lo que el usuario tenemos que entender que va a hacer cada vez más y más es delegar su decisión última en la inteligencia artificial, ¿vale? Y esto al final, pues, como bien dice Max, tenemos que estar preparados, esto ya es una realidad y tenemos que, bueno, pues, estar al día de todo. En Estados Unidos ya sabemos que estos ads están empezando a comercializarse, ya aparecen. Y, bueno, pues en España está claro que no va a tardar mucho en aparecer también, ¿vale? Así que, bueno, iremos viendo más y más. Eso es, perfecto. Vale, para seguir, Perplexity, un fracaso. Justo estábamos hablando antes, para hacer un poquito el timeline, 2024 ya vimos un par de sponsored y pruebas, y luego en 2025 ya tenemos un Head of Ads, o sea, es decir, un director de publicidad que se llama Taz Patel, que reenfoque hacia Comet, el navegador de IA también, con IA que bloquea los anuncios.
al final han querido hacerlo, al final es un fracaso, no sabemos exactamente si van a reiniciar, van a reanudar este tipo de proyecto. Lo que vemos es que la confianza de los usuarios es muy baja, 9% afirma tener mucha confianza, pero 37% declara un salto de desinterés. Entonces, primero también, y lo que tenemos que sacar claro es, monetizar un motor de IA es mucho más difícil que puede parecer. Los primeros formatos de anuncio probablemente han sido bastante decepcionantes. La frontera entre recomendaciones neutral y publicidad es muy fina y es verdad que no tenemos costumbre y por eso lo que está haciendo Google lo hace así porque justo tiene que preparar un poquito al usuario a hacerlo. Y para un anunciante prueba si sobreinvestir, no, o sea que al final de momento quizá el mercado no está totalmente listo, pero lo que vemos es que Perplexity ha intentado algo, Google está probando algo y también ChatGPT. Lo que vemos es que la integración de ads en ChatGPT es un poquito más elaborada de lo que hacía Perplexity. También tenemos una manera de consultar y de usar Perplexity diferente de ChatGPT. Por eso también puede explicar que sea un fracaso aquí, pero que tampoco en ChatGPT no lo sea. Casi cada LLM tiene casi su público meta y quizá el público meta de Perplexity no será el mismo que ChatGPT, sabiendo que ChatGPT es la cuota de mercado la más importante. Entonces, a nivel de, entre comillas, masas, quizá puede funcionar más inmediatamente. Entonces, y luego tenemos, obviamente, Google, que él tiene la posibilidad de hacer muchas cosas, que tiene mucha experiencia también en la parte de ads, que casi ha creado ese modelo de por sí. Entonces, está preparando todo y nos está preparando como nosotros, usuarios, a tener un futuro con algo de mezclado, un universo que donde no se puede distinguir realmente la parte orgánica y la parte de ads, y justo para que podamos quizás utilizar más la parte de ads sin darnos cuenta. Luego surge un montón de preguntas, ya lo hemos hablado justo antes con la parte de ChatGPT. Esta es un tema pendiente, pero obviamente está pasando y veremos a 6 meses. Genial. Bueno, por la parte de Google Ads, bueno, pues alguna cosa sí que creo que los que trabajamos en esto hemos visto, cambios en la plataforma, betas, bueno, pues está últimamente muy convulso todo. Supongo que ya lo habréis visto. Esta es una de las funcionalidades que más queremos destacar junto a Nano Banana y el Asset Studio, que comentaremos posteriormente. No obstante, bueno, pues primero quiero hacer una serie de reflexiones positivas, ¿no? De cara un poco a la galería, y luego quiero hacer una reflexión negativa y pues comentar con vosotros qué pensáis al respecto de esto. Google Ads Advisor es pues lo que vendría a ser el homónimo del soporte que venimos utilizando desde los inicios de Google Ads. Esto sí que pues al final es un asistente de IA que nos puede ayudar mucho, no solamente a nivel operativo, sino que también a nivel estratégico. Sí que ayuda en la optimización, en la creación e incluso en cierta medida en la automatización de ciertas tareas, de ciertas áreas. Y bueno, pues también al final nos va a ayudar en esta parte analítica de cara pues, a procesos que nos va a facilitar, como bien hace pues, una consulta en ChatGPT, ¿vale? La parte y la reflexión que quiero hacer con vosotros, que no sé si estaréis de acuerdo y me gustaría comentarlo al respecto, es un poco la reflexión que yo he tenido y que he vivido en mis carnes, que es que, desgraciadamente, al intentar abrir un soporte, al final un especialista en paid media, lleva trabajando 6 años en Google Ads y se encuentra con que tiene un problema muy concreto que necesita solventar porque en su cuenta hay un problema que no consigue por sus propios medios y conociendo bien la herramienta solucionar. ¿Qué pasa? Que me encuentro precisamente con este Google Ads Advisor o con este soporte basado en inteligencia artificial. Yo lo que conseguí fue dar bastantes vueltas e intentar, pues comprender este nuevo proceso
de abrir un soporte y contactar con alguien, con una persona que realmente me pueda dar una solución personalizada, una solución ad hoc sobre lo que yo concretamente estoy consultando. Y no sé si habéis probado esto recientemente, pero yo no lo conseguí. Yo no conseguí hablar con un asistente, no conseguí contactar ni por teléfono, ni por chat, ni siquiera por mail, ¿vale? Y lo único que conseguí es redireccionar varias veces hacia un chat automático de soporte basado en inteligencia artificial. Claro, este proceso, pues al final a mí me frustró mucho personalmente y no me dio una solución a un, como digo, a un problema muy concreto que tiene que ver incluso con algo que no tiene que ver con la operativa. Yo tenía un tema de facturación que comentar con alguien en soporte. Entonces, los que no tenemos acceso con ciertas cuentas a un account manager de Google, no podemos llegar a solventar esto por una vía, pues digamos, más fácil, más sencilla, ¿no? Que era antes, pues este contacto con soporte. No sé qué pensáis, pero Google Ads siempre se caracterizó, por lo menos hasta ahora, en tener un chat de soporte bastante cualificado y bastante bueno. Bueno, siempre te intentaban redirigir a un chatbot o a una respuesta rápida, incluso respuestas de la comunidad, pero si lo necesitabas, sí que conseguías contactar con una persona que te ayudase con ese problema concreto y totalmente diferente a la operativa. Pero, bueno, en este caso a mí recientemente me pasó y es algo que quería comentar también con vosotros y compartirlo. Así que, bueno, hay avances y también pues vemos que hay perjuicios en nuestro trabajo. Vale, ¿cómo hacer anuncios en la era de la IA, entonces? Pues te dejo también, Álvaro. Sí. Vale, bueno, esto quiero hacer un recapitulativo de cuándo nació Performance Max, cuándo empezó a trabajarse Performance Max y bueno, si os acordáis, pues al final fue una de las betas más exitosas, si cabe, de toda la era Google Ads. Performance Max al principio recuerdo que las personas que nos subimos al carro y aprendimos sobre audiencias, trabajamos y testeamos este tipo de campañas basadas ciertamente en inteligencia artificial, en sus inicios, sí que conseguimos, la verdad, bastante buenos resultados. A nivel e-commerce, recuerdo que, bueno, pues tengo ejemplos de clientes que resultaron muy satisfechos y que incluso supuso esto un cambio en la estrategia del cliente, ¿vale? Toda la parte de shopping se reinventó a través de Performance Max y posteriormente quisieron expandir esto también a Lead Generation. Por un lado, bajo mi punto de vista lo consiguieron, pero sí que es cierto que creo que estaréis de acuerdo conmigo en que poco a poco hizo como una campana de Gauss. Empezó muy bien, funcionando genial, hasta que llegó, digamos, a un techo invisible desde el que luego empezó a bajar en rendimiento. Entiendo que porque se utilizaría muchísimo más comúnmente por parte de todas las cuentas publicitarias y, bueno, pues eso entiendo que tendría sus limitaciones a nivel operativo de este algoritmo, de esta inteligencia artificial. Sí que es cierto que con toda esta implementación de IA y demás, Google Ads creo que uno de los puntos que está trabajando bastante bien es precisamente retomar un poco y redimensionar esta tipología de campañas para adaptarse a los tiempos que corren actualmente. Y bueno, pues sí que a través de estas campañas de PMax estamos viendo que podemos trabajar la reputación, la visibilidad y el rendimiento en términos de visibilidad en la SERP y en las iMode y en las iOverview. O sea que, bueno, sí que creo que vuelven a posicionarse en el foco de lo más importante de cara a nuestras estrategias y son campañas, sin duda, a tener muy presentes de cara al futuro próximo. Vale. Y luego, nada, de una manera sencillita, vamos a explicar un poco el qué significa todo esto que he venido comentando y el por qué. Bueno, de cara a la alimentación del algoritmo, toda esta parte que viene conectada con las campañas de PMax, con Merchant Center y demás, todo esto obviamente más enfocado al tema e-commerce, aunque también aplicable a Lead Generation desde otra perspectiva, pues al final hace que el algoritmo nutra y entienda perfectamente cuáles son los servicios, productos que estás ofreciendo y quién es el público objetivo que realmente puede reconocer o puede buscar o querer estos productos o servicios. ¿Por qué? Porque al final Google aquí lo que va a hacer es matchar la información, el grosso de la información que tiene en todas sus bases de datos, que como entenderéis son enormes, y machea correctamente
en base al producto o servicio que tú estás ofreciendo, pues a través de esta cuenta de Merchant Center o a través de estos contenidos de los feed y demás. Entonces, bueno, al final lo que esto significa es que el análisis del contenido que tú tienes en tu cuenta, tanto de Merchant Center como de Google Ads, es muy importante. Cada título, te digo, que utilices en tu anuncio es relevante para entrenar a esta inteligencia artificial, a este algoritmo. Así que, a partir de ahora, bueno, pues tengamos un poco más aún de atención al detalle en todo lo relativo a tu cuenta, en el orden, en la estructura y en la información que tienes y que trabajas en esta cuenta publicitaria. Perfecto. Hablamos un poco de prueba ahí y luego saltamos quizá directamente a lo que nosotros, o sea, nuestra fórmula secreta, que ya así podemos contestar a varias preguntas, que he visto que había varias también. Eso es, perfecto. Vale. Genial. Vale, bueno, pues sí, en base a un poco como conclusión a todo lo que venimos comentando, al final el estar en el AI Overview y en el AI Mode, bueno, pues es una palanca decisiva para todos los usuarios que trabajen en una cuenta publicitaria, sobre todo, obviamente, en Google, en Bing Ads, se va a hacer fundamental, ¿vale? El espacio publicitario, por recapitular un poco lo que venimos comentando, va a estar más competido si cabe, y además va a ser menor, va a haber un espacio menor. En las primeras posiciones de Google, al final, como es de entender, van a primar estas partes de inteligencia artificial, iMode, iOverview, ¿vale? Además, cada vez, pues como es de comprender también, se irán utilizando progresivamente más y más, ¿vale? Una salvedad que quiero aplicar aquí es que actualmente la información que tenemos es que las iOverview se están utilizando mucho más de cara a la información, ¿vale? De cara a una consulta informacional, que no tanto para consultas transaccionales. Por tanto, a día de hoy lo que podemos asumir es que el trabajo que venimos realizando en la SERP, en Google, en Paid Media, en SEO incluso, sigue siendo más que relevante, fundamental para el día a día que venimos trabajando. Pero sí que es cierto que no debemos perder de vista que estos iOverview, con la intrusión de ads, van a al final acabar derivando muchísimo más, o al 100% también, en búsquedas transaccionales, ¿vale? Entonces, esto lo podéis probar y os podéis fijar de ahora en adelante en que el iOverview se suele mostrar en consultas muchísimo más que en búsquedas decisorias, ¿vale? De comprar zapatillas Nike, normalmente no va a aparecer una iOverview, pero sí en qué zapatillas de correr debería utilizar si acabo de iniciarme, ¿vale? Así que, bueno, por esta parte podemos Vale. concluir. Vale, pues directamente pasamos a nuestra fórmula secreta, o sea, cómo nosotros hacemos y lo que hacemos realmente para optimizar a la hora de la IA. La primera cosa es que utilizamos nuestros propios agentes de IA que nos permiten responder a distintas necesidades en Pay, permiten en nuestros consultores tener y ganar lo máximo de productividad. Y también a nivel de la creación de anuncios, auditorías de CRO, términos de búsqueda, creatividad y mucho más. Pero eso es una primera parte, obviamente no nos quedamos únicamente en eso, sino tenemos y hemos desarrollado desde más de 2 años una aplicación que nos permite tanto a nivel de SEO, pero también a nivel de SEM, orientar y ayudar a nuestros clientes a la toma de decisión y también la parte de optimización. Eso, junto a un consultor, es, creo, la receta la más potente que puede ofrecer el mercado, en el sentido que tenemos esta primera herramienta que se llama Shopiz, permite optimizar vuestras campañas de productos gracias a análisis inteligente, clasificación automatizada de vuestras etiquetas y justo al final, en pocas palabras, sería optimizar realmente a través de la inteligencia artificial y junto a vuestro consultor, con nosotros, vuestras campañas de Shopiz, es decir, rentabilizar aún más y buscar un ROI, un ROAS, mejor dicho, que nunca habéis tenido a nivel de Google Shopping gracias a la herramienta. Es súper fácil de conectar y permite muy rápidamente tener éxito. Y luego tenemos la parte de Brand Protector. Es verdad que de vez en cuando no sabemos exactamente quién está pujando y la parte de competidores
sobre vuestra marca o una palabra clave donde estáis pujando en la parte de SEM. Pues nosotros lo que hemos pensado es directamente inventar a la herramienta de Brand Protector, que permite reducción de gastos de marca y así protección proactiva de vuestra marca y sabéis exactamente quién está pujando en vuestra marca, una gestión inteligente de todas las pujas, eso de momento está en beta, pero lo vamos a sacar dentro de poco, y también saber exactamente si os estáis canibalizando entre la parte de energía de SEO y SEM. Por así decirlo, es así que es para monitorizar aún más y de manera más extensa vuestras campañas. Y luego, obviamente, eso son dos herramientas que tenemos a nivel de la parte de SEM, pero tenemos muchos más. Bueno, estamos más o menos a tiempo. Ahora pasamos a las preguntas. Sé que había una primera que voy a enseñar ahora mismo en la parte de preguntas, que es esta. Entonces, hola, ¿cómo puedo saber si mis campañas de Google en US mostraron anuncios en modo IA? No me aparecen en Channel Performance. Vale, si quieres la recojo yo, Max. Sí, Bueno, más a este respecto comentar un poco lo siguiente. A día de hoy no hay todavía un canal destacado que muestre o que nos agregue métricas de dónde hemos aparecido o cuándo hemos aparecido en la Site Overview, en el modo IA, ¿vale? Esto está pendiente de actualizar y está pendiente de comenzar a aparecer, pues digamos, en los insights de las campañas. Pero si os fijáis, no es de extrañar, pues hace 2 días tampoco teníamos una caja negra con los resultados en los que aparecíamos por Pimax en emplazamientos. Por tanto, bueno, esto seguro aparecerá en algún momento, pero creo que no es ni de cerca algo que vaya a aparecer rápidamente o próximamente en nuestra cuenta publicitaria. Vale, luego ver si hay otras preguntas dentro del chat. Creo que has contestado a varios, pero Sí, estoy bien. entonces, sobre la parte de Merchant Center, sí, la parte de Shopify es justo para toda la parte de Google Shopping y de Merchant Center. Entonces, la idea es sobre todo optimizar todos esos flujos y estas campañas específicas. No sé si tenéis más preguntas, que no dudéis. Nos queda un par de minutos y nos podemos quedar más si tenéis, por supuesto, el tiempo. De todas formas, vamos a mandaros esta presentación. Tendréis la disposición a la parte de grabación. Tenemos... actualmente existe una información de cómo se están realizando las campañas en ChatGPT en USA. Todavía no, porque justo salió la noticia el viernes pasado, es decir, que apenas una semana, por lo cual de momento no tenemos muchas informaciones. Estamos investigando internamente para saber cuánto antes para proponer a nuestros clientes este tipo de oferta. Obviamente, de momento se va a desarrollar en Estados Unidos. No está previsto todavía una fecha fija de cuándo estaría disponible en Europa, por lo cual, de momento, no sabríamos decir. Eso es. Libertad hace una pregunta, Max, esta es para ti. ¿La herramienta se adquiere a través de vuestra web o la manejan vuestros consultores? A través de, o sea, ambos. Es decir, que a través de un servicio que nosotros podemos proponer. Es decir, a partir de momento vamos a conllevar y gestionar las campañas, se puede tener esta herramienta, perdona. Obviamente luego se puede ver, o sea, estamos abiertos y si necesitáis más informaciones, tenéis mi nombre, me podéis añadir directamente en LinkedIn o directamente escribirnos por lo de contacto o directamente a través de mi mail, y así os explico y podemos hacer demos cuando queráis. Preguntas, entonces tenemos esta.
Durante toda la presentación se habla de productos. ¿Qué pasa cuando se trata de un servicio, Álvaro? Sí, vale, esto es muy importante puntualizarlo. En cuanto a productos como tal, o venta o e-commerce, como lo queráis llamar, se ha puntualizado en una de todas estas diapositivas. No obstante, el resto de la presentación aplica tanto a la parte e-commerce como a la parte de lead generation, ¿vale? De hecho, bueno, a nivel comprensión, no hemos definido en ningún momento que sea enfocado a e-commerce, sino que hablamos con carácter general. Todo lo que hemos comentado es con carácter general y enfocado tanto a lead generation como a generación de ventas. Vale, perfecto. Y creo que había otra pregunta, si no me equivoco. Esta. Hola, en cuanto al apartado de Google Travel, ¿creéis que van a virar hacia búsquedas patrocinadas con IA dependiendo de las características que el usuario pregunte sobre el alojamiento? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta, sí, Eso por es. supuesto. Sí, bueno, Google Travel ya sabes que, bueno, entiendo que lo preguntarás porque has venido trabajando con ello, se ha venido desarrollando mucho, se ha venido trabajando este sector en concreto a través de un apartado única y exclusivamente dedicado para Google Ads y, por supuestísimo, sin duda alguna, estas búsquedas patrocinadas van a seguir desarrollándose con toda esta parte de inteligencia artificial. Al final creo, de hecho, que sin duda alguna es uno de los sectores que más repercusión va a tener en este tipo de transformación que estamos viviendo. O sea que, sin lugar a duda, ándate con mucho ojo, visto que trabajas en este sector. Vale. Perfecto. Creo que todo. No sé si tenéis todavía más preguntas, si hemos contestado a todo. Sí, quizá. Entonces, muchas gracias. Vale, pues no sé si tenéis más preguntas. De todas formas, como lo hemos dicho, que no dudéis en contactar con nosotros. Estamos dispuestos a contestar a todas las preguntas. Es una línea totalmente abierta también. Vamos a compartir la presentación, la grabación y estamos encantados si tenéis cualquier cosa. Y los feedback también son súper importantes. Es siempre interesante saber cómo hemos podido hablar y ayudaros, porque al final la idea de nuestra agencia es también ir más allá de únicamente proveer servicios, pero sino ayudar y incorporamos realmente el conocimiento que tenemos. Muchísimas gracias, que tengáis un muy bien día y una tarde feliz y vamos hablando. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.